Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Yo soy el abuelito y vamos a comenzar un rato. Eh, Voy a hacer una directa un poco corta. No quiero extenderme mucho, así no les robo su tiempo. Pero tengo varios temas y uno de ellos es un poco importante. Es una idea que quiero pasarles a ustedes también. Pero bueno, voy a empezar ya sin muchas vueltas para no robarles tanto el tiempo. En realidad siempre me propongo que voy a hacer mis directas más seguidas, pero ocurren cosas que me roban el tiempo. Y cuando me llega el momento de sentarme a hablarles, pues ya el asunto caducó. Así que en realidad lamento mucho no hacerlo un poco más seguido. Pero bueno, tengo algunas cosas de las que hablar. Y a veces, como ya les dije, se me pasa la ocasión y ya el tema se hace viejo. Así que, bueno, espero tener algún tema de que hablar. Y yo, por ejemplo, hoy me lamentaba de haber perdido la oportunidad de opinar sobre el problema del código de familia. Ya se pasaron las votaciones y así que también se me escapó la oportunidad. Pero bueno, hablando hoy con alguien, o realmente fue ayer, me contaron algo que quiero hacerles saber, entre otras cosas. Eh, para las personas que han viajado al extranjero y que han tenido la oportunidad de visitar las embajadas norteamericanas o lo han visto en películas, cosas así, pues ustedes saben que la vigilancia de las embajadas norteamericanas está a cargo de los Marines, la Marina de los Estados Unidos es la que se encarga de la seguridad de las embajadas. Eh, yo no había visto nunca o no sabía de ningún país que tuviera ciudadanos de ese mismo país haciéndolo el servicio de vigilancia. Pero bueno, pues ya me enteré que en el caso de Cuba es así. Yo no sabía que la embajada norteamericana estaba custodiada por cubanos. Y me enteré porque a un cubano que viajó a la isla tuvo necesidad, un cubano y ciudadano americano, estamos hablando de un ciudadano norteamericano, necesitaba una orientación o un trámite, no sé específicamente qué era, pero necesitaba la información de la embajada americana y se dirigió a la embajada americana con su pasaporte en mano y resulta que fue confrontado en la puerta eh, por por un trabajador de nacionalidad cubana. Ustedes saben que las embajadas en Cuba, pues el servicio o los empleados en general que tienen, pues claro, el país manda su grupo de gente que va a trabajar específicamente en lo que sea dentro de la embajada, tienen sus puestos, pero muchas plazas son ocupadas eh, por civiles que son de ese país. Y en el caso de Cuba, lo tienen que hacer a través de una agencia. Esa agencia tiene un grupo de gente disponible. eh, Me supongo que sean empleados pues seleccionados dentro de su gente de confianza y esos son los que emplean dentro de la embajada. Entonces me sorprendió que me contaron que esa persona o ese cubano que estaba de custodio en la puerta, cuidando la puerta, le negó el acceso a ese ciudadano americano a la embajada, cosa que me dejó increíblemente descompuesto. No solo le negó la entrada, sino que le dijo que la persona tenía que hacer una cita para entonces que se le diera un turno para poder entrar y plantear su problema. Y ustedes saben que las citas esas pues son demoradas y que no van a veces con el tiempo de la urgencia con que la persona necesita la información o la ayuda. Y podía ser hasta un caso de emergencia. Así que me sorprendió tanto. Pero bueno, por otro lado, lo justifico pensando que en este momento nosotros tenemos una administración aquí en los Estados Unidos que simpatiza de un modo u otro con el problema cubano, o por lo menos están dispuestos a siempre a enmendar su relación con ellos. Y eso quería decirles que me dejó muy, de verdad, muy disgustado eso de que le negaran la entrada a un ciudadano norteamericano dentro de su propia embajada. Bueno, esto se los cuento también porque la historia que quiero decirles es uno de los puntos que va a apoyar la historia que les quiero hacer al final. Eh, y así que, pues, vamos a hablar de otros asuntos y también, pues, después voy a insertar esta historia o esta historia va a tener sentido cuando les hable al final. Yo les decía que yo quería haber hablado de las votaciones que hubo con este plebiscito que hubo en Cuba. Y,
y de esto pues se puede ver negativo el resultado, que según ellos pues se aprobó por el sí, por mayoría de sí. Se puede ver como negativo para nosotros porque pues ellos lo toman como un triunfo. Pero si miramos los resultados sin analizar llegamos a esa conclusión. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista que lo ha visto mucha gente, porque lo he oído que lo ha dicho, hubo mucha gente que no votó, la abstención, y los que dijeron que no, pues crearon una mayoría que realmente yo pienso que rechazó la convocatoria de la dictadura. Ahora quiero decirles algo que siento que tengo que decirles también, y lo voy a hacer sin mucho ruido, bien suave y sin buscar emociones para los que me oyen. Hay una parte de la población apática y sin esperanza, y lo único que se les puede ocurrir es salir de allí. La mentalidad de la mayoría de los cubanos en este momento en la isla es irse, y unos pues tienen posibilidades de hacerlo, pero otros no. Otros no. La situación económica es la principal, que cuesta mucho salir de Cuba en este momento. Y otra, o te cuesta mucho dinero salir por las vías legales, o estás arriesgando mucho, tanto como tu vida cuando te lanzas al mar. Así que hay una parte de la población, como les decía, apática y sin esperanza, y es una parte de la población muy alta. Es esa mayoría que lo probó en las urnas, lo probó, nos enseñó a nosotros que no tienen el apoyo que tenían antes. Y eso creyendo que las citas o las cifras que está dando la dictadura cubana sean reales. La población cubana se siente sin fuerzas, están cansados, es una lucha muy larga. Nosotros que estamos aquí nos cansamos también a veces yo se me ocurren, ¿sabes? Tengo ideas malas a veces que el mismo cansancio me provoca, por supuesto. Aquí yo estoy en un ambiente donde mañana puedo levantarme con ideas nuevas, con ideas de esperanza, porque tengo las condiciones, pero piensen que allí no las tienen. Ellos se sienten sin fuerza y además sin apoyo. Es triste saber que los cubanos no pueden contar ni siquiera con los servicios de la Embajada de los Estados Unidos, eh, tal como pudieron oír en lo que les conté anteriormente. Ya saben ustedes que esa misma embajada hizo un Twitter después de que acabaron las elecciones y a pesar de que dijo que en Cuba había que mejorar los derechos humanos, etcétera, al final del Twitter dice que felicita al gobierno cubano y se alegra de que se establezca esa agenda globalista sin tener en cuenta la dictadura. Entonces eso desesperanza mucho al cubano. Ellos conocen que los Estados Unidos es una potencia con la que se cuenta para que los apoye, y en cosas como esta pues se desanima la persona. Yo mismo me siento desanimado cuando cosas así pasan. Pero bueno, a pesar de que no hay una estructura interna factible a causa de la anulación de que han sido víctimas los líderes internos de la oposición, como un Paco, por ejemplo, que tiene su líder encarcelado, Estado de SAD, con su membresía completamente diezmada, Coco Fariñas, Berta Soler y otros con una férrea vigilancia y ausencia de movilidad. Y a eso se suman las salidas forzadas de la resistencia interna. Es decir, que cada rato están yendo a casa de alguien y lo están forzando a irse del país. Entonces eso va diezmando todo. El posible líder del barrio ya no está. Y el que, con el que tú contabas si querías salir a manifestarte, ya tampoco puedes contar, también se fue, no está. Entonces, aún así, el pueblo cubano continúa la lucha. Así que yo no tengo ninguna crítica por los apáticos vencidos por el abuso. No hay oposición interna con poder de convocatoria, ni siquiera con el apoyo del exterior. Porque aquí los voceros más escandalosos del exilio, que son los youtubers, los influencers, tienen entre ellos gente que solo se dedica a insultar a los cubanos, o lo que queda de la oposición interna también. Todo eso sin considerar que los que están allá en la isla son humanos y están viviendo en un ámbito extremadamente tóxico y opresor que impide actuaciones que puedan rendir algún fruto. No pueden hacer algo donde ellos puedan ver un resultado. Esos gestos heroicos de gritar en la calle los vemos desde aquí con mucha satisfacción. ¡Ay, qué bueno! Como salió a gritar.
pero el que está allí sabe que después de ese heroico momento o va a ir preso o se expone a estar preso por unas horas o por unos años. Entonces se pierde la intención de hacer esa labor de kamikaze. Perdón. Si no actúan bajo nuestros designios, esos que están en Cuba, pues entonces lo que pueden ser es que los únicos amigos que tienen te ofenden, tus líderes internos son encarcelados y forzados a abandonar la isla. El país fuerte, Estados Unidos, como le dije ya, que es el que se pone el comunismo, pues felicita a los comunistas por haber ganado un plebiscito. Y nos tiene a todos aterrorizados con una apertura que estamos viendo venir. Los comunistas encarcelan a los hijos de los que protestan, los vecinos te delatan, la dictadura te aplasta, te apresa o te exilia. Entonces pónganse en la posición de esa pobre gente cuando piensen en criticarlos o en ofenderlos y decirles cobardes o qué sé yo. A veces yo entiendo que la desesperación que tenemos aquí nos frustra cuando vemos poca acción del lado de allá. Pero es bueno, yo no le veo ningún mérito a patear a la persona que ya está en el suelo. Lo veo un poco, piénsenlo antes de hacerlo, no es noble. Yo convoco a que aquí no nos contagiemos con el designio de un país que está hecho pedazos y sometido. Yo invito a los que no seamos tan sensibles a las críticas, por lo menos las que hacemos entre nosotros, pues parar un poco esa sensibilidad y cuando alguien nos critique, pues no tratar de armar una pelea y enfocarnos realmente en lo que tenemos que enfocarnos, en que primero, como repito, no seamos tan sensibles a las críticas, pero también los invito a que no sean tan crueles con los que están sufriendo y miremos por el bien de la isla. Eh, yo los invito a todos a formar, perdón, esto está constante, perdonen por el teléfono, eh, perdonen, pero me descontrola y pierdo el hilo. Sé que estaba diciéndoles que tratáramos de no ser sensibles a las críticas que nos hacían y que tratáramos también de no abusar con la gente que está allí, que no seamos tan crueles cuando criticamos. A veces nosotros nos creemos con qué sé yo, nos creemos con la brillantez de que tenemos las ideas que a ellos no se le ocurren allí. Señores, ellos son los que tienen el problema. Ellos saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y eso lo prueba el mismo 11 de julio, que nos sorprendió a todos. Nadie se lo esperaba y el pueblo lo hizo. Así que por favor tengan un poco de paciencia con el pueblo también, pero también seamos nosotros más activos en las cosas que nosotros podemos hacer de aquí. Y tampoco sentemos a hacer, nosotros sabemos, todos lo sabemos, que la solución de la libertad de los cubanos está en los cubanos de Cuba. Pero nosotros tenemos mucho que podemos hacer desde aquí. Entonces, por favor, orientemos nuestras fuerzas en ese sentido. Y los invito a todos, ya les dije, a formarnos como parte de una coalición fuerte que aguante las embestidas comunistas y que mantenga en línea a los pocos países aliados en el propósito y que se decidan a apoyar. No solo apoyar hoy y pasarnos un mes después sin pensar en Cuba, sino tener eso en mente y apoyar incondicionalmente a un pueblo que dentro de sus posibilidades da muestras de que quiere ser libre. Ya el cubano de la isla ha ido muchas veces contra la pared y ahora tiene menos fuerza que nunca. Pero los de acá estamos fuertes de espíritu y solo necesitamos elevar el ánimo y comenzar un contraataque. Cuenten conmigo para dar lo poco que me queda, así como yo cuento con otros para que den lo que puedan o lo que quieran dar en realidad. Eso es que si quieren ver en realidad la patria libre. Eh, este es mi mensaje de hoy. Solamente me queda darles un abrazo a todos y que pasen muy buenas tardes. Nos veremos en la próxima.